Bueno, primero de todo, bienvenidos a todos. Como ha dicho David, mi nombre es Pedro Marín. Trabajo, trabajo en Accenture, en la parte de Accenture que antes llamaba Accenture Interactive, ahora somos Accenture Song, y soy responsable de los servicios de realidad extendida, que es todo lo que abarca realidad virtual, aumentada y mixta y metaverso en España, Portugal e Israel. Estoy encantado y feliz de compartir este ratito con vosotros. Espero que os resulte entretenido y enriquecedor. Y bueno, deciros que os voy a dar una breve introducción sobre lo que es el metaverso, en qué punto está, hacia dónde va. Y que al final de la clase pues dedicaremos un ratito a debatir, a resolver dudas, bueno, pues a aclarar cualquier punto que necesitéis y, por supuesto, incluso después de la clase, a través de Project 101 o de LinkedIn o por donde creáis conveniente, pues podemos seguir conversando sobre todo aquello que os resulte interesante. Bienvenidos a Internet Social y Tangible. ¡Wow! ¿Vale? Como a mí me gusta o como yo entiendo que va a ser el metaverso, ¿no? Va a ser un nuevo Internet, más social, más interactivo y tangible. ¿Por qué más social y más interactivo? Bueno, pues al final vamos a pasar un poco de ser visualizadores, ¿no? De contenido, de ver contenido en pantallas, a ser participantes del mismo. Yo creo que incluso muchas veces pasaremos a ser parte de ese propio contenido y vamos a interactuar entre nosotros, ¿no? Vamos a tener presencia en él, pues gracias a los avatares, ¿no? Que ya todos estamos viendo cuando vemos vídeos de experiencias virtuales, de diferentes iniciativas, ¿no? Que ya están llevando a cabo muchísimas empresas. Vemos como, bueno, pues cómo tenemos esa presencia dentro de lo que ahora se está construyendo ya, ¿no? Que es esa interfaz en forma de plataformas virtuales y de contenido inmersivo, ¿vale? De cómo tenemos presencia en forma de avatares, cómo interactuamos con otros objetos 3D y los avatares de otras personas, ¿no? Tangibilizando todo mucho más que cuando interactuábamos a partir de una pantalla. Y ya veremos que, bueno, pues detrás de estos avatares, de esta forma de presencia, ¿no? Que tendremos en el metaverso, pues llevaremos mucho más detrás, ¿no? Llevaremos algo tan importante como es nuestra identidad, y todas nuestras posesiones, ¿no? Desde assets digitales que nos pertenezcan hasta pues, certificados y demás, y todas nuestras posesiones, ¿no? Pues criptomonedas, etcétera. Y veremos también, pues bueno, al final, y es una de las tendencias claves, que todo esto va a desembocar en una economía pues, que va a ser 100% digital, ¿no? Al margen de la economía híbrida, donde ya estamos, pues compramos lo digital y objetos físicos, ¿no? Que seguimos consumiendo en el mundo actual, pues va a haber una economía digital end-to-end, ¿no? Por decirlo de alguna forma, donde compraremos y consumiremos en lo digital, ¿no? En definitiva, pues pasaremos de un Internet 2D, como os he comentado, ¿no? Que donde visualizamos contenido, somos espectadores del contenido, interactuamos a partir de fotos y vemos, pues, los productos, vemos todo aquello, todos esos objetos, ¿no? Reflejados en la web, los vemos a través de fotos y vídeos 2D, pues pasamos a Internet 3D en el que, como os he dicho, ¿no? Pues pasamos a habitar, a interactuar con los avatares de otras personas, a habitar en los espacios, a ver los objetos de cerca, ¿no? Una percepción mucho más cercana a la realidad. Y al final, pues, bueno, pues sintiendo que estamos ahí, ¿no? Que nos hemos transportado a otro sitio y que todo está sucediendo casi como en el mundo real, ¿no? Y muchas veces incluso lo vamos a ver fusionado con el propio mundo real gracias a tecnologías que nos van a facilitar esa forma de interacción y que vamos a ver más adelante. ¿Y de dónde viene esto? Esto lo ha inventado Zuckerberg, ¿no? Pues realmente es muchísima gente, ¿no? La que tiene esa percepción. Hay mucha gente que piensa que, bueno, que esto nace hace unos meses cuando Mark Zuckerberg pues, bueno, sale a la palestra y anuncia que Facebook y todo su ecosistema, ¿no? Que realmente son tecnológicas top, plataformas con millones de usuarios que interactúan entre ellos, donde ya tiene un negocio súper sólido y muy rentable además,
pues que cambia de marca, cambia de modelo de negocio, cambia la estrategia, pasa de ser Facebook First a ser Metaverse First y que se pone a invertir y a crear nuevos empleos porque su visión es que en 5 o 6 años su negocio va a ser ese, ¿no? El del metaverso. Eh, Dicen bueno, que fue una decisión precipitada por la caída, bueno, por la ralentización, ¿no? Del crecimiento de Facebook y de las redes sociales versus plataformas de gaming. Bueno, no sé cuánta de precipitación puede haber en esta decisión cuando, bueno, pues este señor en 2014, en marzo de 2014, estaba invirtiendo 2.000 millones de dólares en comprar Oculus, ¿no? Al final es algo mucho más meditado de lo que parece. Desde entonces ha estado trabajando y construyendo la estrategia de lo que ahora es Meta. Así que de precipitado o de espontáneo tiene poco, ¿no? Esto es algo súper meditado y realmente súper analizado. Pero vamos, que aunque este señor sea el que ha dado el pistoletazo, ¿no? A la carrera para las grandes compañías por el metaverso, la verdad que el metaverso como concepto viene de mucho antes. La primera vez que se acuña la palabra metaverso, que, bueno, está compuesto de dos palabras griegas, ¿no? Meta, que significa más allá, junto con verso, significa universo. Al final, pues, quieren decirnos que es algo más allá del universo y bueno, el concepto es súper adecuado, ¿no? La primera vez que se acuña esta palabra es en un libro, una novela bueno, pues de la cultura cyberpunk de Estados Unidos en el año 92, hace ya 30 años. Si no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis. La verdad que Neil Stephenson, que es el escritor, refleja tal cual el metaverso, lo estamos ya empezando a entender pero hace 30 años, ¿no? Al final trata de un chico que tiene una vida paralela, es un repartidor de pizza, y luego pues a través de unos cascos de realidad virtual entra en un mundo virtual y bueno, pues tiene otra vida muy paralela donde encarna un samurái y bueno, pues un desenlace súper interesante y la verdad que, ya te digo, creo que vale, no llega a 15 euros en Amazon este libro, creo que está a la venta, yo lo compré hace tiempo y me costó eso, bastante menos y está súper chulo, la verdad que os recomiendo que lo leáis. Entonces, bueno, pues a este nuevo Internet, ¿no? A esta nueva concepción de esta nueva versión de Internet o de la World Wide Web, más que de Internet, se le llama metaverso pues gracias a este libro, ¿no? ¿Y por qué diferencia entre World Wide Web e Internet, ¿no? Aunque nosotros cotidianamente, al final, cuando decimos voy a entrar a Internet, al final lo que hacemos es entrar a abrir un navegador y usar la World Wide Web, ¿no? La www. Es una evolución de Internet, ¿vale? O de la World Wide Web, sí, pero esa evolución realmente va a ser la Web3, ¿no? Al final el metaverso va a ser un poco la interfaz. Os voy a introducir un poco cuál ha sido el camino de esta World Wide Web. Internet ya ha dicho que al final es a lo que se refiere o el término correcto para referirse a la red, a esa red de datos, de servidores, etcétera. Y la World Wide Web es lo que va a apalancar el metaverso, ¿no? En el 90, pues bueno, pues nace la primera versión de Internet, donde bueno, pues gracias a un navegador y un módem somos capaces de entrar a buscadores y acceder a montones de información a los que hasta ahora, pues en formatos físicos, normalmente en papel, pues no teníamos acceso. Se abre un nuevo mundo, ¿no? de información infinita. Esto evoluciona hacia un Internet legible, ¿no? Un Internet en el que yo puedo leer información. En el 2000, pues, podemos escribir, ¿no? Entramos en un Internet editable, donde además, pues, bueno, gracias a esa capacidad de volcar contenido, pues, nos sirve para un poco hablar sobre todo, hablar sobre nosotros, y en ese hablar sobre nosotros, pues, empezar también a relacionarnos con el resto de personas, ¿no? Ahí nacen las redes sociales y mediante texto, de una forma muy transaccional, hablamos de nosotros y hablamos con otras personas, ¿no? Nos relacionamos con otras personas, por eso que, bueno, pues esta Web 2 se le llama, pues, Internet de las personas. En el 2010 ya empezamos a conectar
dispositivos, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar del Internet of Things, quién no tiene cacharros domóticos en su casa, ¿no? O un televisor conectado, o incluso frigoríficos, todo tipo de cacharros que además son inteligentes, nos ayudan en el día a día, o tienen información de Internet para ser cada vez más listos y ofrecernos más ayuda, y vuelcan información, ¿no? Para hacer más inteligentes al resto de dispositivos. Y ahora en el 2020 es donde bueno, pues nace esta nueva versión de la World Wide Web, de la Web 3, de la que también se oye hablar mucho. Bueno, que yo creo que va a ser la mayor revolución de Internet. Va a impactar completamente en cómo se gestiona nuestra identidad digital. Va a crear una economía que, como he comentado antes, ¿no? Que es 100% digital. Y vamos a empezar también a ser poseedores de assets digitales, ¿no? Hasta ahora éramos creadores o autores de contenido digital, pero al final no éramos propietarios. Los propietarios de todo lo que generamos en Internet son las propias plataformas donde lo estamos publicando, porque de ninguna forma no se certificaba dentro de ese contenido o de una forma relacionada a ese contenido que fuésemos los propietarios. Ahora, gracias a la blockchain, como veremos más adelante, pues hay forma de certificar, de trazar, además, o sea, siempre vamos a quedar registrados como autores, como propietarios, con fechas y con toda la información que haga falta sobre esos assets digitales, y los que tengamos en posesión, pues vamos a tener un certificado de dicha posesión, ¿no? Y el metaverso, pues al final va a ser pues esa capa de la Web3 en la que, bueno, en la que vamos a habitar, en la que nos vamos a relacionar, que la parte experiencial, ¿no? En la que muchas veces va a ir de mundos virtuales, ¿no? Pero yo creo que la mayoría del tiempo va a ir más de fusionar el mundo físico y el mundo digital, de homogeneizarlo y hacer bueno, pues que vayamos consumiendo el contenido e interactuando de la forma que más valor nos aporte en cada momento, ¿no? Y dicho esto, bueno, comentaros que más adelante, ya como os he dicho al principio, vamos a poder resolver dudas, ¿vale? Ahora voy a seguir contándoos. Y os voy a hablar un poco sobre qué tecnologías hay o cuáles son las tecnologías en las que se construye el metaverso, ¿no? Tanto qué hay debajo, sobre qué se está construyendo, ¿no? Como cuál es un poco la interfaz, el canal de entrada, ¿no? Todo lo que hasta ahora veréis que no son tecnologías demasiado desconocidas para nadie, todo el mundo habrá oído hablar de ellas, pero sí que va a ser, creo que muy disruptivo, ¿no? Muy novedoso el hecho de que se conjuguen todas para crear, bueno, pues primero para construir esa Web 3, ¿no? Y un poco hacernos lo que va a ser el metaverso. En primer lugar, la blockchain, ¿no? Yo creo que un poco va a ser los cimientos del metaverso, ¿no? Os voy a hacer una explicación rápida de cómo funciona la blockchain, que seguro que todos oís hablar a diario, ¿no? De criptos, de NFTs, de la blockchain en sí, de Ethereum, de Bitcoin y demás parafernalias y demás assets montados encima de la blockchain. Por daros una explicación rápida, esto en el curso entraremos mucho más en detalle pues, sobre bueno, cómo funciona cada tecnología y hacia dónde puede ir, ¿no? Porque al final sí que es verdad que aunque ahora mismo se está apalancando todo en ellas, yo creo que van a ver otras tecnologías y otro tipo de plataformas alrededor. Pero bueno, ahora la blockchain está dando mucho que hablar, se está construyendo mucho, se va a construir mucho de la Web3 sobre ella, y al final es una base de datos. Una base de datos distribuida, que porque lo entendáis un poco, ¿no? Ahora en la versión actual de la web, la información en Internet se guarda en un sitio, ¿vale? Que ese sitio suelen ser pues, un servidor de datos, un servidor con una base de datos donde hay una versión de esa información y donde si en algún momento alguien entra y la modifica, no hay forma de verificar si esa información realmente ha sido modificada de una forma autorizada y si es verdad o es mentira, ¿no? Al final, lo que consta en ese servidor, que sí que puede haber muchas réplicas, muchas copias de seguridad, pero
se tiene en cuenta una versión de la información, ¿no? No se compara. Pasamos a una blockchain, a estas bases de datos distribuidas. También habéis oído hablar también de modelos descentralizados muchísimo. Al final son plataformas y software construido sobre esta blockchain, que va a ser un poco pues, la infraestructura de la Web3, ¿no? Esto pasa, pues, al final, esta base de datos distribuida, ¿en qué consiste? En muchas máquinas, guardando la información. Antes se guardaba en un sitio, ahora se guarda en muchos sitios, que además pueden ser ordenadores de usuarios, ¿no? Puede ser vuestro ordenador, el mío, el de nuestros amigos y el de miles o millones de usuarios más, ¿no? Que custodian la misma información. Estos ordenadores que se llaman nodos, salvaguardan la veracidad de la información que almacenan. Si por casualidad o alguien modificase la información en uno de los ordenadores, el resto de usuarios no lo validasen, se volvería a sobreescribir con la información que ha consensuada en el resto de nodos, y esa información que ha modificado un usuario pues quedaría invalidada, ¿no? Al final todo se hace por consenso y todo se distribuye para asegurar la veracidad y la inviolabilidad y trazabilidad de la información. Esto va a ser súper importante en cómo arrastramos toda la información. Antes os ¿no? Que relativo a nuestro avatar iríamos, pues bueno, iría de alguna forma vinculada, ¿no? Pues información sobre nuestra identidad y sobre nuestras propiedades, ¿no? Todo esto irá almacenado en un wallet. Lo que os estoy contando no es la verdad absoluta. Al final, como os he dicho, esto se está construyendo. Puede que además de la blockchain y de los wallets, pues aparezcan otras bases de datos y otro software, ¿no? Pero ahora está bastante consolidado el hecho de que bueno, pues, todo va a funcionar sobre el blockchain y toda esta información se va a almacenar en un wallet. Un wallet no es más que un software desarrollado, construido sobre esta blockchain, que además está vinculado a una persona y donde se guarda, pues almacena pues esa información sobre identidad, sobre todos esos assets que pertenecen a esa persona con esa identidad y otros muchos certificados pues, que se irán definiendo, ¿no? Al final, sí es verdad que la blockchain puede actuar también casi como un notario, ¿no? Pasaremos muchas veces de dejar de registrar cosas porque esto ya lo está certificando realmente. Y gracias a esta capacidad de manejar mi identidad, pues nos va a servir también como la llave para acceder a otras muchas plataformas, ¿no? Al final, si en la primera versión de la web, los que seáis tan mayores como yo, os acordáis de que, bueno, que nos registrábamos y accedíamos a los sitios usando un nickname, un usuario y un email o una contraseña. En la web 2, con el nacimiento de las redes sociales, ya podemos identificarnos, ¿no? en diferentes plataformas con la API, ¿no? Conectándonos con esas redes sociales, con lo que ello implica, que ya, de toda la información vinculada a nosotros que implica esta forma de identificarse, pues en la web 3 va a ser tan sencillo como hacer con Wallet, ¿no? Si algunos de aquí estáis, habéis accedido a plataformas descentralizadas tipo Decentraland o de Sandbox, pues ya habéis visto que el acceso es mediante un wallet. Siguiendo hablando de tecnología, un poco las tecnologías que van a servirnos de interfaz, donde las que nos van a ayudar a conectar con el metaverso, las que nos van a abrir la puerta, ¿no? Y las que nos van de alguna forma, ser el punto de contacto, ¿no? con el metaverso, que sin duda, pues la realidad extendida va a ser, si no la única, sí que la principal, ¿no? Al final, la realidad extendida es el concepto que usamos para referirnos a tres tecnologías diferentes pero muy relacionadas, ¿no? La realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual, ¿vale? Os las he mencionado en orden de cuánto de contenido real hay en esa tecnología de más real a más digital, ¿no? Ahora os voy a explicar un poco qué es cada una de ellas. La realidad aumentada es aquella que superpone una capa de información, una capa digital, usando el mundo real como lienzo, ¿vale? Y bueno, pues en esa capa de información, que puede ser contenido 2D o 3D,
Pues podemos tener datos que nos hagan el mundo más accesible, que nos lo optimicen, que nos ayuden a entenderlo mejor, que nos ayuden a divertirnos, que nos ayuden a visualizar productos de una forma mucho más tangible, ¿no? Como he mencionado antes, de lo que lo hacíamos hasta ahora con las fotos 2D en las webs. Y al final, pues es eso, ¿no? Como veis, el lienzo sigue siendo el mundo real. Hay muchísimo contacto con este mundo físico y me superpone información que me aporta valor en cada momento, ¿no? Que me sirve de ayuda, que me ayuda o que me facilita las cosas. La realidad mixta, que sería el punto intermedio entre la aumentada y la virtual, en la que ya empezamos a hacer interactuar, a converger, a consumir y a percibir de una forma mucho más homogénea el mundo real y el contenido 3D, ¿no? El contenido se posiciona en el espacio e interactúa con nosotros colisionando, superponiéndose, somos capaces de mezclar presencias reales con presencias digitales, avatares con seres humanos, objetos tridimensionales que ocupan espacio y tienen esta interacción homogénea con el resto del mundo real. En este vídeo, la verdad que me encanta, queda súper patente, ¿no? Como varias personas que están en diferentes puntos, ¿no? Al final sí que ya se empieza a ver la realidad mixta nos permite también socializar y colaborar. Como pues, una persona que está en un lugar, otra que está deslocalizadamente en cualquier otro sitio, pues convergen avatares y personas físicas con mundo real y objetos tridimensionales y todas ellas interactúan como si estuviesen realmente compartiendo el espacio, ¿no? Y la realidad virtual, que bueno, es aquella que es totalmente sintética, ¿no? Todos, no sé si habéis visto las famosas Oculus Quest. También os hablaré en el curso, habrá una parte importante de contenido que se centrará en analizar dispositivos y sus usos y para qué sirven y el tipo de contenido que nos van a visualizar, ¿no? Pero bueno, la realidad virtual es aquella que de alguna forma nos abstrae totalmente del mundo real, ¿no? Las gafas de realidad virtual que conocéis todos, seguro, son aquellas que son totalmente cerradas, en las que no tenemos ningún contacto con el mundo real. No sé si las habéis utilizado ya, pero vamos, o sea, yo la primera vez que me las puse hace ya bastantes años, pero fue como, wow, o sea, me pongo esto y estoy completamente en otro sitio y puedo vivir cosas que lo físico son imposibles, ¿no? O sea, la magia empieza a ocurrir tanto como yo quiera recrear o idear, ¿no? En esa experiencia que tengo entre las gafas. Y fue como, joder, para mí marcó un antes y un después totalmente. Y hasta aquí la realidad extendida. Sinceramente, si no, los que no hayáis probado este tipo de experiencias, ya empieza a haber muchísimo contenido. Los dispositivos empiezan a ser súper asequibles. Os recomendaría muchísimo que empecéis a entenderlos y a aprender a interaccionar y a familiarizaros con ellos. Porque al final, pues, ese tipo de contenidos, ese tipo de interacciones van a ser seguro los que van a, bueno, pues, los que os va a ofrecer, ¿no? Este nuevo Internet. El Edge Computing, que yo suelo llamar el motor del metaverso, ¿no? Al final, el Edge Computing no es más que redes de servidores que están cuanto más cerca de los usuarios mejor y que computan en tiempo real. Si os habéis fijado, todo el contenido que os he estado enseñando o prácticamente todo el contenido son objetos tridimensionales, experiencias totalmente inmersivas en 3D también, ¿verdad? Bueno, que son realmente complejas y pesadas de renderizar. Por eso, pues las gafas ahora mismo pues son bastante aparatosas, algunas incluso poco ergonómicas, ¿vale? La tendencia es que todo este pedido que ahora mismo se está moviendo en las gafas, que se está calculando en las gafas, pasa a calcularse en estos servidores de Edge Computing, ellos sean los que rendericen y envíen el contenido a los usuarios y al final todos estos dispositivos que ahora son más o menos aparatosos pues acaben derivando en wearables
más usables a diario, porque pues al final el hardware podrá ser mucho más ligero, porque se ceñirá a ser un mero proyector de lo que está creando, renderizando, dinamizando estos servidores, ¿no?, de edge computing, y que, bueno, que moverán hasta estos dispositivos, pues gracias a redes súper rápidas, ¿no? La red 5G o quizás sea la 6 o 7G o la evolución o versión de la red que sea, va a ser clave, ¿no?, también en mover este contenido de estos servidores que estarán computando, que estarán renderizando contenidos, incluso muchas veces creando, de forma rápida a los dispositivos de los usuarios, a mucha velocidad, y además necesitaremos también que cuando los usuarios interactúen con estos, que al final van a ser streamings de contenidos, ¿no?, esa interacción llegue de forma rápida a los servidores, ¿no?, con lo que haya la bidireccionalidad en la comunicación sea lo más rápida posible, o sea, que al final es a lo que se refiere a la latencia, ¿no?, que haya una interacción, no solo moviendo el contenido, sino una velocidad en la interacción entre usuario y servidor muy rápida, ¿no?, para que no haya en ningún momento retrasos entre lo que hago y lo que espero percibir. Y, por supuesto, la inteligencia artificial va a tener, yo creo que todos habréis visto últimamente el contenido que se está compartiendo sobre DALL-E, ¿no?, la capacidad que tiene de generar cualquier cosa que le pidas, ¿vale? Va a haber, bueno, pues esto va a ser clave a la hora de generar escenas y personajes en tiempo real, ¿vale?, que de forma espontánea, o sea, y al final, para que no creamos que estamos de alguna forma experienciando una película, algo repetitivo, sino que sea imprevisible y que nos haga que todo sea mucho más cerca de la realidad. Y, por supuesto, pues ya tecnologías más maduras como el lenguaje, el procesamiento natural del lenguaje y demás, que, bueno, que van a hacer que los avatares, yo creo que va a haber muchísimos bots en forma de avatar también en el metaverso, que van a ser, pues, inteligentes y autónomos, ¿no? Van a estar siempre ahí para ayudarnos, para mil y un cometidos. Y el camino hacia el metaverso. Ahora mismo estamos, como os he comentado, el metaverso se está construyendo, ¿no? Realmente, aunque ya muchas de las empresas relacionadas y que están invirtiendo, como el caso, el ejemplo que os he puesto de Facebook, ¿vale? Venían ya definiendo una estrategia invirtiendo en silencio. El camino del metaverso empieza realmente, pues, unos meses atrás, ¿no? Un camino que realmente es una carrera, ¿no? Y que viene marcada por una tendencia, que muchas empresas supieron ver. En el caso de Accenture venimos ya trabajando en ello, pues, desde hace más de 5 o 6 años. Y realmente, o sea, hay muchos datos, ¿no? Y sobre todo, como os he dicho, muchas tendencias que definen que eso va a ir así. Además, se acentuó muchísimo más durante la pandemia, ¿no? Y es que, bueno, pues cada vez hay más usuarios online. Esto no es novedoso, creo que esto se lleva diciendo desde 2005, pero sigue siendo así. Y durante la pandemia esto aumentó exponencialmente. Además, esos usuarios online han empezado a habitar cada vez más en plataformas de gaming, en muchos casos llevando una relación que hasta ahora solo era pensable en lo físico en estas plataformas, ¿no?, que pueden ser en las que, bueno, pues habitan dependiendo, ¿no?, del tipo de contenido, el tipo de interacciones que se ofrezcan, pues desde chavales, que al final van a ser también los consumidores del futuro y que hay que tener muy en cuenta, ¿no?, la estrategia de metaverso. Creo que no les debería perder de vista, porque hay chavales que ya están en estas plataformas de gaming, interactuando, conviviendo con otros chavales de esta forma, pues, digital, ¿vale? Y que ya están gastando dinero, ¿no? Al final se está creando una economía digital
el caso de estos chavales con dinero sus padres, en el caso de otras plataformas, pues gente más adulta, y cuando me refiero a una economía 100% digital, es eso, ¿no? Es una economía, es un modelo en el que la gente compra online para seguir consumiendo online, ¿no? Compra lo digital para seguir consumiendo lo digital, ¿no? En ningún momento hay un salto de esos assets que se compra en lo digital a lo físico, ¿no? Todo se compra y se consume ahí, que al final es algo súper relevante. Y bueno, y además de toda esa tendencia, pues los grandes analistas nos están diciendo que el mercado del metaverso va a ser de 8 trillones, bueno, 8 trillion, ¿no? Que no sería la traducción exacta al castellano, no sería de 8 trillones, pero vamos, muchísimos miles de millones. Con lo que, bueno, al final pues vemos el por qué todo el mundo está pisando el acelerador, poniendo su estrategia encima de la mesa, abriendo plataformas a desarrolladores, intentando ya tener toda la visibilidad y empezar a atraer a todos los usuarios posibles, porque realmente pues esto avanza, es imparable y realmente las proyecciones son brutales, ¿no? Realmente hacía mucho tiempo que no había proyecciones tan importantes. Pero sí que es verdad que bueno, pues aunque todas las tecnológicas o la mayoría de ellas estén inmersas en esa carrera, ¿no? Pues los principales siguen siendo Facebook o Meta y Microsoft, ¿no? Están pues metiendo muchísimos miles de millones, contratando muchísima gente, es algo que llevan haciendo desde tiempo. En el curso también os explicaré cómo desde 2012 todas estas marcas están dando señales, ¿no? No haciéndolo público, no dándole visibilidad, pero sí que si lo analizamos un pelín, que dedicaremos una sesión a ello, veremos como todas ellas han estado dando señales de que estaban yendo hacia aquí desde 2012-2013. No estoy hablando de un año ni de dos, son 9 o 10 años, ¿vale? O sea, Microsoft y Meta están liderando, sin duda, pero por detrás están Google, está Apple, que están ahí muy calladitos, pero al final todos sabemos que Apple no da puntadas sin hilo, no va a sacar un dispositivo ni ninguna herramienta que fracase en el mercado. A Google le pasa un poco diferente, sí que es verdad que no tienen miedo a fallar. En Apple es muy diferente, es muy distinto. Se comenta además que este año van a sacar su primer dispositivo de realidad virtual o mixta, que bueno, pues conociéndolo seguro que va a ser una experiencia de la leche con todo su ecosistema y bueno, pues ya todos conocemos a Apple y seguro que además será súper caro. Y bueno, Epic Games, Nvidia, que ya Epic Games ya se ha visto que son los desarrolladores de Fortnite y aparte tienen Unity, que es uno de los motores gráficos más utilizados tanto para el desarrollo de videojuegos como para cine y un montón de tareas más. O sea, y que están colaborando con un montón de marcas, ¿no? Hace poco anunciaron que iban a montar también un lab para metaverso junto con Lego y están creando un montón de contenido y sobre todo un montón de herramientas que la comunidad de desarrolladores, los creadores de contenido van a utilizar para este metaverso. Y Nvidia que está creando Omniverse, ¿no? Que es esta especie de ejemplo digital del mundo donde, bueno, pues ya incluso hay alguna fábrica construida y que quieren utilizar bueno, pues con ese fin, ¿no? Como de gemelo digital para lanzar pruebas y para un montón de servicios y de modelos de negocio que seguro que irán apareciendo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que hay muchísimo todavía por descubrir y muchísimo por crear. Pero bueno, lo importante es que todos los grandes están y que todos quieren estar, ¿no? en esta súper revolución digital y social, ¿no? Que va a cambiar la forma en que interactuamos en Internet, que nos va a ayudar que nos va a dar herramientas, ¿no? Y nos va a dar experiencias en las que se fusionen el mundo digital y el mundo real, en las que lo consumamos de forma homogénea y donde todo el contenido sea súper tangible, ¿no? Y lo habitemos de una forma inmersiva y que, por supuesto, va a impactar en la forma
este nuevo modelo de relación, este nuevo modelo de interacción y de ofrecer contenidos va a impactar de lleno en cómo las empresas se relacionan con sus clientes, con los usuarios que estén en Internet, porque va a seguir siendo Internet cuando no vamos a decir voy a buscar esto en el metaverso, voy a un evento en el metaverso. Yo creo que el concepto de metaverso, aunque ahora se ha acuñado por este libro de Snauplas que os comento, para referirse a algo que realmente es igual, vamos a seguir utilizando el término de Internet para cuando vayamos a consumir contenidos de la World Wide Web, igual que hemos hecho siempre, ¿no? Solo que esta será una nueva versión. Pero bueno, y esto va a impactar de lleno en cómo las empresas tienen presencia, en cómo las empresas se relacionan con sus clientes y también en cómo se relacionan con los empleados, ¿no? Al final, para realizarlo un poco, ¿no? El cómo tienen sus webs corporativas, sus marketplaces y sus e-commerce, etcétera, y por otro lado, cómo tienen sus intranets, ¿no? Y sus LMS y su forma de ofrecer contenido más corporativo. Como casos de uso, yo creo que los más relevantes van a ser, sin duda, pues aprovecharse de esta tangibilidad, ¿no? A la hora de ofrecer contenido para ofrecer o para ofrecer una nueva experiencia a la hora de explorar productos. Al final, todos hemos visto muchísimas veces el meme de cuando lo pides en AliExpress versus cuando te llega, ¿no? Lo tenemos muy en cuenta cuando estamos viendo la ficha del producto en un e-commerce, ¿no? Y, hostia, y a ver si esto que me llega no se va a parecer a lo de la foto. Bueno, pues esta forma más tangible y más cercana a la realidad de ver los productos va a impactar de lleno, ¿no? En un momento tan crítico a la hora de tomar la decisión de compra, que es cuando estás en la ficha de producto y tienes esa duda. Comunidad de socialización, pues ya esto ya se está viendo en las plataformas, ¿no? Donde, bueno, pues como en plataformas que a veces van a ser virtuales, 100% inmersivas, 100% en realidad virtual, pero muchas otras van a ser híbridas, ¿no? Habéis visto cómo interactuaban esas personas con avatares y con objetos tridimensionales en el vídeo de la realidad mixta, ¿no? Bueno, pues cómo vamos a utilizar esto para jugar con esa sensación de presencia y el componente social que aporta, ¿no? El compartir espacio con alguien, aunque tengas conciencia de que es digital, de que es una representación digital, ¿no? Pues cómo podremos utilizar estas nuevas herramientas para ofrecer nuevas formas de socializar y de hacer comunidad sin importar las distancias, ¿no? Al final rompemos las barreras de lo físico y podemos, sin ningún tipo de desplazamiento ni de hándicap que nos ofrezca el mundo real, pues socializar con quien y compartir experiencia con quien queramos. Además, bueno, dentro de todos estos mundos digitales podemos hacer que la magia ocurra, ¿no? Y ofrecer todo tipo de experiencias memorables y únicas a los usuarios que les impacten y les dejen, vamos, que les sienten en el suelo de lo memorable que es y lo recurren toda su vida, ¿no? Además, una vez hemos conectado, pues gracias a estos assets digitales, fidelizar con NFTs, con todo tipo de assets que ellos puedan utilizar, tanto ellos como sus propios avatares, ¿no? Pues va a ser muy fácil engancharles en plan, pues oye, vuelve a mi plataforma porque he sacado un nuevo modelo y como ya eres poseedor de este, por menos precio o por apuntarte a esta promoción o lo que fuere, te voy a dar la nueva versión de esta camiseta, este merchandising, de este lo que fuere y bueno, pues al final lanzar campañas desde lo digital hacia lo digital con assets que también son digitales va a ser súper potente. Por supuesto, al final esto se apalanca en la tecnología del videojuego, en las metodologías de los videojuegos y en gran parte también en la forma de entender la economía de los videojuegos y ofrecer entretenimiento digital no va a ser nada nuevo, pero realmente sí que va a ser de alguna forma, se va a poder tomar mucho más en serio como experiencias que las marcas y las empresas puedan ofrecer a los usuarios, ¿no? Y por supuesto training. Ofrecer formaciones prácticas sin necesidad de utilizar objetos físicos, instalaciones físicas, de reservar espacios. Nosotros mismos, no sé si lo habéis leído en las noticias, pero estamos ya hemos formado más de 122.000 personas en realidad virtual y seguimos formando gente de todos los perfiles, ¿no? Al final, sin necesidad de desplazarles a ningún sitio.
cero logística, pudiendo hacer grupos sin dependencia de la geografía o de muchos otros factores que podrían condicionar el que se puedan desplazar o no. La verdad es que es brutal, agiliza muchísimo. Puedes ofrecer estos tipos de experiencias memorables a contenidos formativos que los físicos son imposibles de ofrecer, por lo que además tienes mucho más impacto, ¿no? Y eficientas muchísimo más la formación. Bueno, en nuestro caso, ¿por qué no? También pues te sirve como una iniciativa que no solo tú comunicas, sino los propios empleados, por lo que les sorprende, pues hacen de altavoz, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, están pues todos los empleados a los que les llegan las gafas. Al final nosotros estamos dando, junto con el kit de bienvenida, que antes era un laptop, tu móvil y una mochila, y quizá una botella de agua, pues también las gafas, ¿no? Entonces toda la gente lo está publicando y están haciendo el altavoz de esta iniciativa de la compañía a escala, ¿no? Todo el mundo sabe que prácticamente todo el mundo se entera de lo que estamos haciendo. Y no me gustaría acabar sin ofreceros esta reflexión, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces podemos tender a pensar cuando oímos, cuando leemos, incluso por algún viejo, podamos llegar a pensar bueno, pues que estas interacciones digitales, este habitar en mundos virtuales que va a implicar el metaverso, vienen para sustituir la vida real, y yo creo que ni mucho menos va a ser así, ¿no? O sea, al final no viene a sustituirlo, el valor y lo súper positivo, ¿no? Y lo espectacular y lo súper experiencial que nos va a traer esto es el poder ampliar, ¿no? El mundo real, ofrecernos experiencias, ofrecernos, como os he dicho antes, ¿no? Ponerte unas gafas y poderte transportar a un sitio en el que en un momento preciso no podrías estar, ¿no? O sea, al final nos lo va a mejorar, pero ampliándolo, ¿no? Nunca sustituyéndolo, ¿no? Al final es un complemento a todo lo que conocemos y que realmente no viene a sustituir nuestra vida física, realmente, y es algo en lo que se va a tener especial cuidado, y más con el precedente que estamos teniendo en muchos casos con las redes sociales, ¿no? No viene a sustituir es nuestra vida física, sino viene a extenderla, ¿no? A ofrecernos algo más allá que si no fuese por este tipo de tecnologías y por estas nuevas herramientas y experiencias que nos va a dar, pues sería imposible vivir. Y bueno, hasta aquí todo lo que os quería explicar hoy. Sé que ha sido muy por encima, pero el tiempo que teníamos es limitado. Además, me gustaría reservar un ratito para debatir con vosotros sobre las dudas que tengáis. Por supuesto, en el curso vamos a tener muchísimo tiempo para entrar en detalle, para llegar a hacer mucho más doble clic en todo y ver cómo funciona, pues, de una forma mucho más profunda. Daros las gracias y espero que os haya resultado interesante y divertido, y vamos a ver qué dudas os surgen. Hola Pedro, tenemos alguna de las preguntas por el chat, por si quieres leer el chat donde ir respondiendo alguna que parezca interesante o que crees que les puedes dar algún tipo de claridad en el asunto. Gracias, Pedro. Pues vamos por orden. ¿Cómo podemos integrar esta nueva tecnología en nuestros negocios online? Pues lo que he comentado, o sea, dependiendo de cuál sea el negocio online, si está muy enfocado a producto, pues ofrecer visualizaciones tridimensionales de esos productos en los que, bueno, pues es ese punto, ¿no? O ese posible stopper de si lo que compro no se parece a la foto, en los que gracias a realidad mixta pues va a superponerlo en el mundo real y ver cómo y moverlo, ¿no? Y ver cómo interacciona con el resto del entorno. Puede ser súper impactante. En otro tipo de negocio online, si queréis me dais más detalle y lo aterrizamos. Pero vamos, o sea, la visualización tridimensional va a venir a ofrecer o a revolucionar, ¿no? La forma en que visualizamos productos online. ¿Creéis que ordenadores móviles y los dispositivos se tendrán que adaptar a estas nuevas interacciones de los usuarios a web? Sí. A ver, yo creo que más que adaptarse, van a tender al final el teléfono móvil como herramienta de consumo de contenido en Internet
va a ir perdiendo relevancia y como os he comentado, van a haber otro tipo de wearables que vamos a integrar, igual que eso ya hicimos con el móvil, ¿no? Al final, el salto del teléfono al smartphone, yo creo que sí, cuando todo el mundo iba con su Nokia decía vas a llevar un teléfono para ver vídeos, para jugar a juegos y para, no sé, nos habría como dejado fríos. Pues en este caso creo que va en esta línea, ¿eh? El móvil va a recuperar un poco su papel de teléfono, herramienta de comunicación y dando paso a otro tipo de wearables que son los que nos van a ayudar a consumir contenido de una forma, pues eso, ¿no? Que nos ayuden a sumergirnos de una forma mucho más inmersiva y a consumir ese contenido más tangible, ¿no? De alguna forma pintarnos el metaverso en la cara, allí donde estemos y en cualquier contexto, de forma que nos ayude, que nos ofrezca valor de cualquier forma. ¿Qué herramientas de diseño y prototipado se pueden utilizar para crear un proyecto para el metaverso? Ojo, diseño, no programación. Cualquiera de las que se utilizan en 2D. Sí que es verdad que cuando, o sea, a la hora de diseñar vas a utilizar las mismas, a la hora de prototipar vas a tener que utilizar herramientas enfocadas a diseño gráfico y en muchos casos nosotros con la gente que prototipamos ya están acostumbrados incluso a hacer esos prototipos en los propios motores gráficos, ¿no? Hacer prototipos funcionales en esos propios motores gráficos. Es posible que surjan herramientas para hacer prototipos funcionales fuera de los motores, pero hasta ahora nosotros lo estamos haciendo así. ¿Se puede aplicar la tecnología de metaverso en un parque temático? Sí, desde pasar los mapas a utilizar guías interactivas con realidad aumentada que te lleven de un punto A a un punto B usando el teléfono móvil sin necesidad de tener papel. Además, para el propio parque es súper potente porque puede llevarte eh, no siempre por el mismo sitio, sino pues en función del tráfico que haya en el parque, de si hay algún tipo de saturación, de si quieren que veas algo, ¿no? Del parque que por la segmentación que tengan, no quieren que te pierdas, por un montón de factores, ese wayfinding, ¿no? Esa guía de un punto A a un punto B puede ser espontánea, ¿no? Y luego, pues bueno, pues imagínate poder crear un parque temático en el metaverso, que como os he dicho, que no es un gemelo de ese parque temático donde te montas una noria en realidad virtual, aunque podría ser divertido, ¿no? Al final es una extensión, no es adaptar el contenido de ese parque temático a este tipo de experiencias inmersivas y crear un parque temático en el metaverso. Y van a surgir, o sea, yo os garantizo que van a surgir. Eh, ¿Qué marcas están haciendo ya acciones en el metaverso? Muchísimas. Muchísimas de todas las industrias. Eh, Nike ha montado un island en Roblox. Gucci está en Sepeto. Está por ahí también Ralph Lauren. Esto en fashion. Bueno, Prada sé que también está montando cosas. Bancos están todos haciendo algún tipo de acción en Decentraland. Sí que es verdad que bueno, dependiendo de la industria, a veces se hace más por la notoriedad y la visibilidad, ¿no? Y que realmente por ese testeo, ¿no? Y por ver cómo funciona esas acciones, porque, como ya os he dicho, ahora es el momento de empezar. O sea, esto es parecido un poco al de las.com, ¿no? En el que al principio parecía que todo el mundo tenía que tener una web porque tenía que tenerla, pero cuando realmente se convirtió en un canal principal para interactuar con los usuarios, los que no la tenían estaban fuera, ¿no? Esto va a ser un poco un roadmap muy parecido. Prácticamente todas las marcas de todas las industrias de automoción, pues Hyundai está en Roblox, BMW está creando NFTs de coches, está además con Nvidia en Omniverse construyendo un montón de cosas interesantes. Muchísimas marcas, prácticamente todas, y quienes no están ya están a punto de lanzar sus iniciativas, su forma de presencia
y sus experiencias con las herramientas que ahora tenemos, ¿no? Para empezar a probar el metaverso, que principalmente es la interfaz, ¿no? Al final, si os dais cuenta, todo el mundo está avanzando, o casi todos, a no ser que sean proveedores de infraestructura, como puede ser un Telefónica, etcétera, lo que están creando son experiencias inmersivas y lanzando iniciativas y activaciones en plataformas de videojuegos donde ya hay muchos usuarios o creando sus propias experiencias que testean con los empleados, como es nuestro caso, ¿no? A ver. ¿Crees que es interesante invertir ya comprando un trozo en el metaverso, parcela terreno? Sí. Madre mía, hay gente que está ganando muchísimo dinero, que en su día compró parcelas en Decentraland y las está alquilando para construir pues todo tipo de edificaciones para otras marcas o que ellos construyeron sus edificios, las están alquilando para montar pop-up stores, exposiciones, eventos, todo tipo de iniciativas. Así que realmente, porque muchas veces, y también es algo es que me encanta porque son puntos en los que vamos a hacer mucho detalle en el curso. Si te paras a extrapolar, tiene mucho sentido muchas de las cosas que ocurren en el metaverso y que a veces nos sorprenden, ¿no? Que la gente esté pagando o que esté invirtiendo en ello. Pero vamos, que menos vivir, que vivir vamos o habitar o, digamos, comer y dormir, que lo vamos a tener que hacer en el mundo real. O sea, el techo va a tener que ser real, pero todo lo que se puede hacer con un terreno como inversión en el mundo físico, que básicamente es alquilarlo y construir y sacar rendimiento de lo que construyes, se puede hacer en el metaverso y va a ser rentable. Más allá de los desarrolladores, programadores y diseñadores, ¿qué perfiles se van a demandar? Todos. Artistas, gente, arquitectos que puedan o les apetezca pensar un poco fuera de la caja para construir estos edificios, teniendo en cuenta de que, bueno, que esta no limitación física que hay en el metaverso. Gente de estrategia, gente que venda estos nuevos productos, estos nuevos modelos de negocio, que tendrá que entender cómo funciona todo ahí, ¿no? Al final, cómo se extrapola. Mucha gente se va a tener que reciclar, pero van a surgir muchísimos empleos. Ahora mismo, en el punto en el que estamos, artistas, desarrolladores, diseñadores de experiencia, muchísimos, gente creativa, o sea, esa capacidad que nos da las experiencias virtuales de crear experiencias mágicas, ¿no? De saltarnos lo físico, son una herramienta brutal para los creativos y los diseñadores de experiencia. Se van a demandar muchísimo, muchísimo. Y por supuesto, pues, todo lo que hay alrededor de cómo hacer fit o cómo encajar estas experiencias y todo lo que va a implicar el metaverso con las empresas, ¿no? Que sepan entender cómo se va a aportar valor a los negocios. Arquitectos, pues sí. Sí, arquitectos que entiendan o que les apetezca saltar algo que va mucho más allá de lo físico. Las marcas van a tender al metaverso descentralizado, Sandbox, Decentraland, Utopia o metaverso nativo propio. Yo creo que las marcas van a ir a centralizados. Van a ir a centralizados porque es donde, bueno, pues ellos van a poder poner las reglas, donde seguramente van a tener acceso a mucha más data, ¿no? Al final, la información o los datos de usuario, el valor de esos datos no va a cambiar de la web 2 a la web 3 y va a ser donde están las marcas. Un poco, yo a veces lo extrapolo un poco a los usuarios de Windows y los usuarios de Linux, ¿no? Las descentralizadas van a tener muchísimo público, las marcas van a tener presencia ahí seguro, pero quienes están invirtiendo muchísimo dinero y abriendo y quienes van a dar muchísimas herramientas a los creadores de contenido, que al final, donde haya contenidos, donde haya aplicaciones y donde
haya experiencia y dinamismo es donde va a haber mucho más atracción y donde se pueda haber más capacidad de generar el negocio, va a ser en los centralizados. Pero es una opinión, ¿eh? Al final, esto es como los estándares, ¿no? Que esto se va a estandarizar, creo que sí, pero al final muchas veces el usuario o la adopción por parte del público sorprende y lo que era tendencia o lo que parecía que iba a ocurrir gira inesperadamente y se va hacia otro lado, ¿no? ¿Cuál es el rol específico de los NFTs en todo esto y de qué manera crees que va a influir en el mundo del arte y al mercado del mismo más allá de los NFTs? Pues va a influir, creo que va a influir de la misma forma que en el mundo físico, ¿no? En un modelo de economía 100% digital, la gente, o en ese modelo en el que compras, inviertes en lo digital y sigues consumiendo lo digital, pues va a ser un poco extrapolable lo físico, ¿no? ¿Por qué la gente invierte en arte en lo físico cuando que un cuadro vale una Mona Lisa, ¿no? Creo que debe estar valorado en como 250 millones de euros. Vale lo que vale si puedo ir a Amazon y comprarme una réplica de ese cuadro por 20 euros y al final el uso es el mismo, ¿no? Pues porque el valor en el arte y en este tipo de objetos está mucho más allá del uso en sí, ¿no? Está en la exclusividad, está en la originalidad y está en cosas mucho más intangibles, ¿no? A veces nos sorprendemos de que los NFTs tengan tanto valor, pero es que realmente, si lo extrapolamos a lo físico, realmente lo que están haciendo es heredar esas mismas cualidades que le aportan valor en lo físico. Sí que es verdad que yo no lo veo como ahora mismo se está entendiendo en muchos casos como un valor refugio, ¿no? Como una herramienta de especulación, pero sí que como de colección y como inversión, pues va a ser igual o el modelo económico alrededor de ello va a ser muy parecido a lo que hay en el mundo físico. Eventos presenciales, quiero decir, como negocio online, no entiendo la pregunta. ¿Qué precio? Si Jorge si me la puedes detallar un poco, súper feliz de contestarte. Juan Carlos pregunta qué precio puede tener un equipo individual de metaverso. Bueno, si como equipo de metaverso nos referimos a un dispositivo de AR, VR, MR, pues mira, tenemos las Oculus Quest 2 de Meta, que ahora mismo son el dispositivo creo que más de uso más extendido en el mercado. Está como a 300, 350 euros. Y la verdad que Quique, que es el CEO de la escuela, cuando hace poco estuvimos grabando las píldoras del curso, se las estuvo probando y todo el equipo de rodaje y es como, wow, o sea, realmente la experiencia que ofrecen es brutal. Os recomiendo muchísimo, la inversión no es muy grande y merece muchísimo la pena tener un dispositivo de este tipo. No sé si Jorge quiere detallar o si alguien entiende eventos presenciales, quiero decir, como negocio online, no entiendo la pregunta. Sí, Pedro, Jorge, creo que te has respuesto de la primera pregunta que ponía cómo Ah, podemos integrar esta nueva tecnología en nuestros negocios online. Entonces luego ha vale, contestado esto. vale. Sí, sí. Bueno, los eventos van a dar muchísimo. No como, y vuelvo a la reflexión, no como sustituto de los eventos físicos, sino como extensión. O sea, vas a tener un canal más de monetización. Tú montas un evento físico en una ciudad donde puede asistir la gente que geográficamente le resulta conveniente, que se puede permitir desplazarse hasta donde sea o que puede gastar todo el tiempo que va a estar ahí. Montando un evento virtual paralelo, estás abriendo una nueva vía de exposición al mundo de este evento, de monetización, donde además puedes permitir crear un modelo de ticketing y de precio distinto, porque al final lo digital escala, no tiene coste, no se desgasta, tiene mucha menos inversión que lo digital y que llega a muchísimo más público, ¿no? Al final es lo que he comentado, ¿no? Lo físico no escala, lo digital sí. Porque ceñirte a tener un evento en Madrid, si puedes montar esta extensión virtual y a la que asista también gente de Hong Kong o de Kuala Lumpur o de donde se te ocurra.
Perdona, no he entendido el nombre del equipo que vale 250.000, no, 350 euros. Ahora, y se llama Meta Quest 2. Vale. Un placer, Juan Carlos. Ya te digo que si me buscáis en LinkedIn o escribís a la escuela y si os surge cualquier otra duda, por supuesto, estaremos súper encantados de responderos, de atenderos de solucionar cualquier detalle que necesitéis. Perfecto. Pues muchas gracias, Pedro, por haber compartido tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Ya va Ha sido un llegando a su placer. fin. Espero que hayamos podido introduciros al metaverso. Como os comentaba, es un tema un poco complejo, ¿no? Y hemos tratado de hacer algunas pinceladas, como bien decías, Pedro. Pero bueno, al final es un tema muy interesante, con mucho potencial de negocio y hay mucho contenido que vamos a tratar en el curso. Así que si queréis saber más, no dudéis en inscribiros. Y os recuerdo nuevamente que al finalizar la masterclass os enviaremos un correo electrónico con un formulario para poder realizar una asesoría, igual que también podéis preguntar a Pedro por LinkedIn, como comentaba. Y sobre todo también os vamos a enviar una promoción del 20% de descuento por el lanzamiento del curso y asistir a la masterclass. Ha sido un placer estar aquí conectados con vosotros y poder compartir lo que nos apasiona. Muchas gracias por asistir.